Bueno, nada, yo no robo tiempo ni protagonismo al protagonista. Simplemente agradecer que estéis aquí. A mí me hace mucha ilusión y es un honor recibir a Luis. Estaba pensando antes que no es la primera vez que un autor o una autora latinoamericana se sienta aquí, pero creo que sí es la primera vez que es un autor mexicano en este caso, que vive en México, porque ha venido argentinas, chilenas, pero con residencia aquí en España. Así que es todavía mayor honor recibirte. Espero que te estés sintiendo a gusto, que vamos, por nuestra parte hacemos todo lo posible porque así sea. Y nada más, os dejo con Pablo, que es uno de los editores de W, para que os explique un poco qué es este libro, aunque el que verdaderamente nos lo explicará será Luis Jorge. Así que muchas gracias y gracias por venir. Bueno, en primer lugar, gracias a Eugenio y a Lidia Santos Ochoa por permitirnos tener este espacio de cultura y de ocio, ¿verdad? Y poder presentar un nuevo premio de Editorial W, que es el ganador del sexto premio de Editorial Benavente, que como algunos de vosotros sabréis, fue el impresor hebreo afincado en Níjar hacia 1470, con sus famosos incunables que están en unos cuantos museos internacionales del mundo, ¿no? También tengo que agradecer que este premio es posible también a la colaboración del Ayuntamiento de Níjar y con la entidad financiera Caja Rural de Teruel, que siempre apuesta por el territorio y apuesta por la sociedad turolense en general en múltiples actividades, no solo las sociales, las deportivas, sino también las culturales, ¿vale? Todo tipo de actividades. Además siempre creo que presentan sus cuentas anuales y afortunadamente el Fondo de Educación y Desarrollo es un gran motor de dinamizar la cultura y la sociedad turolense, ¿no? Tenemos que apostar por lo que tenemos en casa. Bueno, salvando las distancias, y ahora presento a Jorge y paso enseguida, como os comentaba, este premio nació con un doble guiño, ¿no? Nosotros somos editores de la revista Verde Teruel, que salió allá por 2001, llevamos ya 67 números editados en una revista pues, de turismo interior, ¿no? De viajes sobre la provincia. Y luego tenemos esa vocación viajera y experiencial de un poco de jóvenes castores, de expedicionarios, y nos gustaba lo que es la narrativa de los libros de viajes. Y bueno, pues creamos este premio en homenaje a Eliezer Pouló y un poco a esa labor editorial que hacíamos con Verde Teruel, ¿no? Bueno, a nivel nacional nos comentó uno de los premiados en la cuarta edición que éramos el segundo mejor premio nacional en lo que es libros de viajes, ¿no? Está la cadena de hoteles Eurostar, que evidentemente es otra liga. Está la librería Desnivel, que alguna de aquí a lo mejor la conocerá en Madrid, y estábamos nosotros, incluso por delante de Desnivel, aunque es a nivel de dotación económica. Bueno, nuestra pretensión es poder crear ese espacio de turismo de experiencia en una provincia que es muy desconocida, en general, de estas comarcas que tenemos en la provincia de Teruel, y bueno, y de alguna manera con este premio reconocemos esa labor de autores nacionales y no nacionales de lengua española, ¿verdad?, que hacen esa labor. Salvando las distancias y los paralelismos, pues la semana pasada el premio de la ciencia de las letras españolas se dio en Alcalá de Henares por el rey Felipe VI a Celorio, al presidente de la Academia Española, y nosotros aquí humildemente y modestamente pues vamos a Luis Jorge Arnau, el autor del libro, mexicano también, aunque la sentencia también española, y bueno, no quiero enredaros más. El premio realmente hubo, como siempre hay una disputa y una selección de manuscritos, y había 3 o 4 manuscritos, y ganó Luis Jorge porque cuando leáis el libro lo comprenderéis. Desde el Camino de Santiago es un tópico, todo el mundo sabemos que es el Camino de Santiago, incluso muchos lo habréis hecho, da sentido a los pasos. No es una guía de viajes, aunque puede servir como guía de viajes experiencial. Y bueno, muchos de los que leímos el libro, yo tuve que recurrir varias veces al diccionario de la Real Academia de Lengua Española, porque había palabras que no conocía. Y claro, como también están los localismos y estas cosas, y casi todas, el 90% están en la RAE. Miré en el diccionario panhispánico referente de terminología hispanoamericana y española, pero es que el 90% está en la RAE. Quiero decir que encima utilizan, desgraciadamente en España hemos perdido un poco ese nivel intelectual, cultural del léxico, y nos tienen que enseñar a veces, o recordar desde otros sitios, ¿verdad?, de otras latitudes, la riqueza del léxico del lenguaje español. Y la verdad es que en ese sentido es una maravilla. O sea, es un libro para leer de forma reposada, para leer de forma tranquila, y se agradece porque dice, bueno, el Camino de Santiago, que me va a contar de esos 779 kilómetros en casi 40 días que estuvo andando. Luego ya podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Pero no se hace nada pesado, al contrario,
Son varios capítulos, cada capítulo es una alegría distinta y de hecho a mí me ha vuelto a motivar a realizarlo, pero me quedé los últimos 100 kilómetros y me ha motivado a realizar los 700 y pico, por lo cual yo creo que ahí lo dejo, no me enredo más. Luis Jorge, toma tú la palabra y ya cuéntanos lo que quieras de tu libro. Gracias. Quiero hacer dos aclaraciones previas. La primera lo estaba comentando, de pronto me escucharán toser. No estoy enfermo, no tengo COVID, nada por el estilo, tengo un tic nervioso y de pronto se va quitando y de pronto las palabras fluyen y de pronto se atoran. Esa es una. Segunda, que es una situación ideal en este tipo de presentaciones, es que yo sigo una máxima que hago a menudo, que es que si no puedes convencerlos, confúndelos. Entonces eso espero hacer con esta pequeña charla sobre un camino de sobra conocido, sobre todo en España. En México no tanto, aunque cada vez son más la gente que decide hacerlo, y en todo el mundo. En el recorrido, por sugerencia de mi yerno, fui apuntando las nacionalidades con las que iba yo interactuando y conté 36. Eso da un poco la idea de la maravilla que es el camino, y los 552,000 caminantes que llegaron a Santiago el año pasado. Es un número, para muchos ya es una exageración, pero realmente es maravilloso, y la experiencia de este lugar, como pocos, que es una torre de Babel, pero es una torre de Babel que busca un bien común y no que separa. Y esta quizás es la parte más interesante. Entonces, dicho lo anterior, yo soy mexicano, soy hijo de este mestizaje profundo y rico que dio una terrible guerra que sucedió aquí en España y que generó una llegada masiva de españoles a nuestras tierras. Mi abuelo republicano tuvo que salir por la frontera, estuvo 2 meses en los campos de concentración franceses y finalmente el presidente mexicano mandó una serie de barcos y se llevaron, según las cuentas, unas cuentas machistas, y lo tengo que decir así porque contaban solamente los hombres que se subían a bordo, y en esos 5 barcos iban 6,700 hombres, más mujeres, más niños. Entonces eso fue la carga más fuerte de la enorme llegada, porque llegaron muchos más españoles a México. Mi abuelo tardó 1 año y medio en traer a su familia, a su esposa y a sus 2 hijos, y de allá vengo. Y mi mamá es del lado mexicano, entonces absolutamente un mestizaje como los que hay muchos y que enorgullecen mucho al país, eso definitivamente. Es difícil escribir un libro de viaje porque tiene mucho de autobiográfico, y cuando uno hace una cosa autobiográfica es mucho más complejo que hacer una novela o que hacer otro tipo de literatura, porque se habla de cosas personales. Y una de dos: o somos muy tolerantes con nosotros mismos y nos da por justificar todo lo que hacemos, o somos demasiado estrictos y no reconocemos los logros personales. Entonces es complicado hacerlo, pero yo lo empecé a hacer con la intención de no olvidar. Empecé el camino a los 68 años, exactamente estoy cumpliendo, les comentaba, estoy cumpliendo 1 año. Salí el 27 de abril, hace 1 año, y recorrí el camino en 35 días, desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia, más o menos como 22 kilómetros diarios en promedio. No es ni el mejor camino, ni el peor, es el mío. Hay 80,000 opciones, hay gente que dice que el camino empieza en la puerta de tu casa, hay gente que toma desde Sarriá para hacer los últimos 100 y que le den la Compostela, hay gente, lo que ustedes quieran, cada quien tiene su propio camino. No pretendo aquí, primero, no pretendo ni decir que soy una eminencia, yo solamente lo he hecho una vez y es el mío. Y segunda, no pretendo convencer a nadie. Yo no soy particularmente religioso, es más, podría yo decir que soy muy poco religioso. Creo que soy una persona espiritual que se lleva bien con el Dios que le tocó en la rifa. Mi relación es buena,
y no tengo ningunos preceptos que me hayan obligado a venir. No vengo a darme golpes de pecho, no tenía que buscar indulgencias plenarias. Venía por trabajar conmigo, porque a los 68 años, cuando la vida de mis papás, a los 68 años uno se estaba muriendo. Hoy a los 68 años voltea en la esquina y se da cuenta que la avenida todavía puede ser muy larga y hay muchas cosas por hacer, y la gente cree que cuando se está uno jubilando lo van a meter al bote de la ropa sucia, y yo considero más bien que es un momento de júbilo, de ahí jubilación, para detectar qué sigue para uno hacia adelante. Es complejo porque no es un libro de superación personal, no es un libro de todos somos buenos y nos vamos a ir al cielo o al infierno, que puede ser más divertido. No es un libro que busque convencer a nadie de nada. Lo que hice fue compartir lo que me pasó antes, durante y después del camino, hablando de lo que yo observo de un camino que a lo mejor para muchos de los que están aquí o de la gente en España puede parecerles cosas comunes, y a mí me sorprendieron sobremanera. Y así como si alguno de ustedes oye hablar de la selva que suele ser a veces mi país, con cosas que son ciertas y cosas que no, igual sucede con la gente que estando allá considera que el camino es Dios que viene de nuestro lado, o el camino es simplemente un sitio turístico. Esa es mi postura sobre eso. Caminé 35 días, venía solo por dos razones. La primera de ellas fue que claramente mi esposa me dijo que no. Me dijo, la locura no generalmente se comparte. Y segunda, porque era un trabajo personal de introspección, de decir qué sigue. Los seres humanos, particularmente los hombres, pero en general los seres humanos, tendemos a detenernos poco, a ver qué está pasando con lo que estamos haciendo. Y entre más viejo te vas haciendo, más difícil es pararte, porque te das cuenta de más errores que cometiste, y reconocerlo es difícil. Y entonces empieza uno a fingir que no pasa nada, hasta que le regalan a uno una caja de madera y lo encierran a uno por el resto de los días y ya es demasiado tarde. Y yo creo que de pronto hay que pararse, hay que decir, bueno, esto es en dónde estoy, qué sigue, qué opciones hay, dónde me puedo reinventar, o hasta dónde puedo yo replantear que me está llegando la sexta adolescencia o la quinta. Y si lo vemos así, pues quizá el camino ya hizo su trabajo, ¿no? Una de las grandes ventajas que vi en el camino fue esta enorme disposición de los seres humanos que van ahí a tratarse de otra manera. Y no estoy hablando, insisto, de cristianos, no estoy hablando solamente de los que van por una situación de fe, estoy hablando de los seres humanos que llegan ahí y que hacen cosas increíbles. Me tocó varios días ir siguiendo de la mano con un grupo de coreanos impresionantes que iban recogiendo la basura que encontraban en el camino. No hay mucha, y sí tengo que reconocer que sobre todo hay comunidades que son excepcionales para el cuidado, pero hay basura. Y lo que me sorprendía es que llevaban atada una bolsa aquí, y iban recogiendo la basura, llegaban al siguiente pueblo, dejaban su bolsa y se ponían otra. Me tocó ver grupos de gente que había unas andaluzas que cantaban todo el tiempo, de todo el camino. Es impresionante su capacidad para respirar y cantar al mismo tiempo. Y son realmente memorables. Me tocó unos compatriotas que se apoderaron del bar la primera noche y lo pagaron las siguientes dos porque simplemente no pudieron levantarse a la hora adecuada. Y este tipo de experiencias de la gente que va sin querer actuar, sin necesidad de ir a la moda, sin necesidad de buscar quedar bien con nadie, es una demostración de algo que podría ser una torre de Babel, pero una torre de Babel que aspira al bien. Y eso es quizá las cosas maravillosas del Camino de Santiago.
Sí tiene una parte de ejercicio fuerte. Yo, por mi edad, pues tuve que prepararme unos 6 meses antes. Estuve pues, caminando todos los días. En los fines de semana iba a un monte que está cerca, subía, bajaba, etcétera, porque sí es demandante. O sea, 20 kilómetros uno lo camina un día en una excursión sin ningún problema. Pero repetirlo 35 días seguidos es el problema. Y el otro problema, que no lo tiene en las piernas, lo tiene en la cabeza, que es la motivación a levantarse a las 5 de la mañana y volver a levantarse y volver a empacar y volver a subir. Y esas cosas son una prueba importante. Cuando yo estaba a la mitad del texto, yo regresé a México en junio. Cuando estaba a la mitad del texto, me enteré de la convocatoria que hizo W. Y dije, bueno, vamos a apurarnos para tratar de enviarlo. Y el libro pues lo terminé en un tiempo récord, porque fue un poco menos de 3 meses. Y el problema a veces no es escribirlo, es reescribirlo y corregir y arreglar y revisar y 70 vueltas y todo esto para enviarlo a tiempo al concurso. Y no era originalmente, por supuesto, la intención, porque yo empecé el camino, pues así como les digo, un poco porque decía yo, bueno, ¿qué va a hacer conmigo mi mujer? Normalmente lo pensamos siempre al revés. ¿Y ahora qué va a hacer con esta señora que está junto a mí? Bueno, y entonces digo, bueno, y si lo pienso al revés, ¿qué va a hacer ella conmigo? O sea, ¿hasta dónde necesito yo replantear lo que soy para recuperar un camino que espero que nos falte mucho por recorrer? Y esa parte es la parte interesante. Otras de las cosas que noté y que seguramente algunos de ustedes han visto o quizá ya se van acostumbrando es a la España vacía. Y esa es quizá de las partes que el camino exhibe con una fuerza terrible. Hay pueblos por los que pasas y no ves a nadie, no hay nadie. Y de pronto ves algunos autos que vienen y que seguramente vienen de las ciudades grandes, trabajan el campo porque está muy bien trabajado y se van, y los únicos seres humanos que se ven de esos pueblos es la gente que trabaja en el bar, y uno se da cuenta que no hay vida humana, no solamente porque las escuelas o las pequeñas escuelas que hay están cerradas, sino porque me lo dijeron, la primera demostración de que no hay vida humana es que no hay perros. Hay gatos que sobreviven sin nosotros, pero los perros son una bola de inútiles y nos necesitan, y hay muchos. Entonces no ve a nadie. Y esa situación me da un shock en particular a mí, porque vengo de un país donde todo es multitudinario. La diferencia que hay en el Camino de Santiago es que uno ve a muchas personas solas o en pequeños grupos. En México, que es un país profundamente arraigado a tradiciones parecidas a las de España, heredadas de España, las procesiones y las marchas y todo son multitudinarias. O sea, hay una ceremonia que se hace a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, que solamente ese fin de semana llegan 9,5 millones de personas a esa zona. Si comparamos con los 550,000 que llegan a Santiago en todo el año, pues parecería que no es nada, ¿no? Pero es porque son multitudinarias y la gente trae su propio ruido y trae a todo el pueblo con él, y no hay mucho tiempo para reflexionar. Y yo fui con esa intención de decir, a ver, ¿qué sigue, no? Pero por supuesto que si tienes que hablar de esto con la gente, pues hay que hablar un poco de las otras maravillas que tiene España, que tienen que ver con la comida, que tienen que ver con el paisaje, que es espectacular, que tiene que ver con el campo. Es una maldita tentación, y así lo digo, que en el camino francés, 7 días por lo menos, pasa uno en medio de los viñedos. Y podría uno estar en catas cada 15 minutos y hacer el camino en 3 años, porque pues es complejo resistir este proceso. Entonces es una maravilla. Luego pasa uno por todo lo que llaman la meseta, que es un enorme granero impresionante, que es un poco aburrido para caminarlo, pero que es muy atractivo para reflexionar y para decir, bueno,
por dónde ando, ¿no? Sí traté de hacer un libro atractivo para el lector. Una vez que escribí mis recuerdos de lo que pasó, hubo que meter mucha tijera y hubo que meter aportaciones técnicas que son importantes para ubicar tanto al lector que está por aquí en España como al lector que está en otras partes, para entender más o menos lo que se come, más o menos el problema que hay con las lluvias. Yo fui en abril y hubo días que me desperté lloviendo y me fui a dormir lloviendo. Y entonces uno llega absolutamente como una sopa y hay que aprender a reconciliarse con la lluvia. Algo que a los seres humanos urbanos le tenemos un miedo y corremos cuando hay lluvia, y a nosotros nos pasaba que mi mamá llovía, ella venía de un clima seco, y en el momento que llovía mi mamá salía a mojarse, porque decía que era un regalo de Dios, y nosotros le huimos porque 2 gotas pueden hacer que se me caiga el pelo y pues ya es caso difícil. Este proceso de reconciliarte con la naturaleza, con la lluvia, con tu propio cansancio, reconocer que entra uno al camino y no eres ni mejor ni peor que nadie. Antier estaba leyendo de una muchacha que acaba de batir el récord porque hizo el camino francés en 17 días, caminando algo así como 40 y tantos kilómetros diarios, una cosa bestial. Y digo, bueno, está muy bien, lo tomó como prueba de carreras, está perfecto. Yo no iba por eso, yo tenía un plan más o menos establecido, y yo iba pues por darle espacio a algunos. Por eso lo que mencionaban de que los capítulos están puestos como una pequeña etapa que se fue enriqueciendo, porque el camino pasa, esto se pasa un poco como las terapias que va uno con el psicólogo, y los primeros días son terroríficos y se cae uno, y después a la mitad del camino se da uno cuenta que no es tan peor como se lo imagina, y puede venir una etapa de reconciliación. No estoy hablando de resurrección, sino de reconciliación, para decir, bueno, ¿qué sigue para mí? Y no es un recetario, porque no tenemos los mismos zapatos. Cada quien tiene sus propios zapatos y cada quien trae sus propias llagas en los pies y sus propias dolencias. Sí hay algunos detalles que son importantes porque quizá en las múltiples guías que hay de Santiago, o no se dice poco, o no se dice mucho, o quizá no se marca demasiado, como el asunto de que si algo tienes que cuidar son tus pies y todo este tipo de cosas, porque es evidente que pues vas a hacer un recorrido inusual y son 800 kilómetros no pavimentados. De pronto hay días terroríficos donde es así, y de pronto hay días de mucha piedra, y de pronto hay días de mucho lodo. Entonces sí hay que asumir que tu medio de transporte hay que cuidarlo. Para alguien que viene de una ciudad como la Ciudad de México, con el área metropolitana de la Ciudad de México son alrededor de 27 millones de personas, que el auto se usa más que respirar, de pronto es bueno tener un alto y decir, bueno, ¿y si puedo caminar? ¿Y si puedo acercarme? ¿Y si puedo buscar esos espacios? Y realmente creo que es una tontería mencionarlo así, pero sucede. Y sucede porque la costumbre es la que nos hace viciosos. Y esto a mí me ayudó mucho a cambiar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, como les digo, no es un breviario de tómense de las manos porque vamos a ser buenos. No, ni tampoco se trata de convencer a nadie que el camino de la luz y la salvación está en Santiago. Yo creo que no. Pero yo sí creo que a mí el camino me ayudó a ver que el camino de la salvación estaba acá adentro, y que acá adentro hay mucho trabajo que se necesita hacer antes de quejarnos de tanto que pasa afuera. Y este concepto es el concepto que yo dejo como conclusión, que es: deja de quejarte. Lo
hay dos cosas que menciono al principio y al final del libro. Una es dejar de quejarnos. Tenemos una sociedad que cada vez nos estamos acostumbrando más a hacer de la queja el motivo de la vida. Ellas a quejarse de ellos a quejarse de ellas, los políticos, los vecinos, las comunidades, lo que sea, todo es un motivo de queja y es difícil vivir así. Y la segunda es, pues que hay que sonreírle a la vida. Nos quedan pocos caminos de Santiago por recorrer, a cada quien su distancia, y seguramente que es casi siempre menos de la que hemos recorrido, salvo 2 o 3 excepciones aquí, pero tenemos que aprender a decir, bueno, pues caminemos y gocemos este maravilloso tesoro que hay en el norte de España, y que sí es un patrimonio, es un patrimonio gustoso. Hablaba yo con mucha gente, noté por ejemplo esas cosas que me brincan mucho, que así como hay los albergues católicos, ¿verdad?, hay pequeños hotelitos donde se reúne gente que son absolutamente esotéricos y que se reúnen porque van a hablar de las estrellas y las constelaciones y todas estas religiones alternativas, y entonces y así como muchas personas van a la misa cada tarde, algunos se reúnen a hablar un poco de las constelaciones y cada quien tiene sus locuras y sus afectos, y eso es lo que tiene de bonito para... Y sí, es un libro complejo porque, sobre todo en España, el Camino de Santiago es un tema común. Llevan ustedes con eso más o menos 900 años, ya deberían, o sea, ya lo tienen muy masticado, digamos. Y ya ha habido los que van, los que lo logran, los que no lo logran, los que lo hacen en trozos, los que lo hacen de espaldas, los que lo hacen de todo tipo de opciones. Pues sí, es una situación común, pero yo creo que aún en lo común se encuentran maravillas, y eso a mí me ayudó, y es un concepto que menciono, es a que es en lo común en lo que está la belleza, y a veces no la vemos en casa, y a veces no la vemos en el trabajo, y esta parte de lo común, porque ninguno de nosotros va a ir a la órbita de la luna, ni tampoco el mundo ya está casi todo descubierto. Pues encontremos el camino, encontremos la belleza de lo común, y esa parte es un poco lo que hablo en el libro. Sí, no con la intención de spoilerear el libro, pero sí llegué, porque aquí estoy. Sí llegué, finalmente el 5 de junio, después de 35 días caminando. Sí siente uno que se abrió el mar y que Moisés vino, y sí siente uno que está de veras. Hay una situación muy especial, para los que no han ido, 4 o 5 kilómetros antes de llegar a Santiago, llega uno a un lugar, a un sitio que se llama el Monte de Gozo, que es una pequeña elevación desde donde uno ve por primera vez Santiago. Faltan unos 4 o 5 kilómetros por llegar, pero en ese momento yo vi más gente llorar, incluyéndome a mí, que en todo el camino. ¿Por qué? Porque sí hay una sensación de logro y una sensación de decir, pensé que esto no se iba a acabar nunca, y una sensación de decir, bueno, ¿a quién se le ocurrió lo de atrás? Hubiera yo venido en coche, todas estas cosas que pasan, y que de pronto pues decirles que el camino es maravilloso y grato y no sé qué, lean otro libro. El camino no es así. El camino para mí es como un matrimonio que tiene unos días terroríficos, unos días de Dios, pero estoy junto, y después de, que también eso me ayuda, después de 45 años casado, pues de pronto me dije, bueno, necesito reencontrarme con esta parte, ¿no? Y eso es un poco la temática. Yo agradezco muchísimo cuando me avisaron de lo del premio, que para mí fue una cosa maravillosa para cerrar un ciclo que de veras me enorgullece, me hace feliz. Hemos estado pues charlando mucho de este lugar y de la enorme coincidencia de llegar a un lugar donde
mi hijo y mi nuera tienen amigos que uno supone, bueno, para que vean que chiquito es el mundo, porque además igual pasa en el Camino de Santiago, que de pronto encuentras gente que no tenía que estar ahí, pero ahí estuvo. Narro por ahí una experiencia, porque hay muchas experiencias que uno a veces no le puede dar la explicación clara de qué está pasando, pero que suceden y que lo importante yo creo que es según como uno las tome. También es válido el que va de turista. Les comentaba que a veces da mucha envidia que, sobre todo en los últimos días, vas llegando al pueblo que te toca y hay una limusina esperando a unos viajeros 6 estrellas que se los llevan a un parador que vale 800 euros la noche y les hacen masajes descontracturantes y catas etílicas hasta que se mueran y todo este tipo de cosas, y al día siguiente los ponen en 2 patas en el mismo lugar a ver que traten de llegar a donde puedan. Es simpático, ¿no? Porque digo al final, porque normalmente quien va en ese ritmo nada más hace los últimos 3 kilómetros o 4 y no mucho más, ¿no? Y no es atacar a nadie, hay para todo, ¿no? Hay muchas imágenes en el camino donde la gente escribe poemas en las paredes, o también simpático, había una etiqueta grande de este tamaño de una víbora como el árbol de Adán que dice: llama al taxi. Que dice uno que la tentación de la manzana estaba difícil, entonces y pues muchas cosas donde los seres humanos abusamos, hay de pronto una excesiva marcas en el camino, pero pues bueno, la gente tiene ganas de decir aquí estoy, y pues es difícil. Yo no soy un purista del camino, y como les dije, ni siquiera pienso ser una eminencia. Hice uno, o sea, y nada más, y de pronto la gente me dice: oye, ¿cuál es mejor a tu gusto? Pues yo le digo: pues el mío. O sea, pues no sé cómo es el portugués y cómo es el inglés y cómo, difícilmente vas a escuchar, pero bueno, hay muchísimas guías. Mi libro no es una guía, es un compartir una experiencia con lo que alguien ve en este camino de recuperación. Y pues eso es. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, queja, lamento, objeción, alguna cosa que quiera mencionar, con mucho gusto. Yo decirte algo, Luis Jorge, no lo he leído, pero intuyo que me va a gustar. Y por algunas razones. Primero, es el ir solo. Creo que es una parte fundamental del andar. O sea, yo, mi mujer nunca quiere que vaya solo. La única vez que fui a acompañar me rompí tibia y peroné. ¿Te empujó? No. Iba con unos amigos, pero a mí el andar, el monte, los senderos, me parece que tiene que ser algo en soledad. Mi maestro, nuestro maestro, doctor Bolandella, decía que 1 es soledad, 2 es compañía, 3 multitud y 4 masa. Deportes en masa, José Ramón se iba a casa. O sea, que quiero decir 1, 2, 3, ya me parecería un número bueno para hacer un camino. Otra cosa que también he incluido en lo que dices es la lentitud. Es decir, esa del camino francés, que lo hacía casi mirando el reloj, para mí se desvirtúa también un poco el andar. O sea, creo que tiene que ser un poco la pausa, la cadencia de los pasos, tienen que ir acompañando tu camino. Y hay otra cosa, esto es una pedantería lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Le decía, dice mi mujer que no la diga, que cuando uno tiene algún problema, alguna duda o algo, como le decía Patrick Leigh-Fermor a Bruce Chadwick, le decía: solvitur ambulando, se soluciona andando. Muchas de las cosas es que cuando echas a andar tienes un problema, parece que no se va a resolver. Yo me voy aquí a la Estanca, es un recorrido aquí de 7 kilómetros. 8. Vas con la cabeza embotada, vas que, no sé, que mañana ya veremos, y se soluciona andando. Entonces creo que es una actividad buenísima y sé que me va a gustar. Gracias. Comentario. Yo insisto en que en el libro hablo de las ventajas que para mí fue ir solo, para mí.
y entiendo, acepto y felicito al que tiene y logra hacer comunidad para irse. Les comentaba en la comida que me tocó ver a una pareja inusual porque ella salía hora y media antes. Por el problema de los mismos pasos, siempre es muy difícil caminar con alguien. Cuando te dicen que con tu pareja hay que caminar toda la vida, lo dicen en sentido figurado, porque los trancos son distintos. Entonces ella salía una hora y media antes. Muy frecuentemente la veía, iba caminando sola, y a la mitad del camino, porque hora y media de ventaja, más o menos hacía que a la mitad del camino, él la alcanzaba. ¿Por qué? Porque se acomodaban al ritmo. ¿Sí? A lo mejor también es porque él era muy vago, no lo sé, y se levantaba más tarde, pero la verdad es que y los 2 días que la veía, ella me decía, es mucho mejor porque yo no quiero que mi marido me esté presionando, ni tampoco lo quiero estar anclando. Entonces, hay estas visiones, ¿no? Sí, hay los románticos que vayan de la mano, sí. Hay los románticos modernos que traen 2 perros y todo esto, sí, sí los hay. Creo que hay una respuesta personal que va a salir. A veces llegamos, me pasó a mí, lo tengo que decir. A veces llegué con preguntas que no sabía. No respuestas que no sabía. A veces no saben ni lo que iba a preguntar. Pero cuando empiezas a caminar dices, es que debía haberme preguntado esto. A veces tampoco lo contestas, pero por lo menos dices, ay, esto me hace un poco de ruido personal. E insisto, no es... también voy a hablar un poco en genérico, pero los hombres tendemos a ser más reacios a sentarnos a algún tipo de terapia y hablar de nosotros. Tenemos la solución para los problemas del planeta, pero no para los personales. ¿Sí? En mi caso personal, fue un reconocer que te hace mucho bien sentarte a decir, sacúdete la cabeza. Y es algo que no hacemos a menudo. Una pregunta. Bueno, me he glosado al principio de la intervención que Luis Jorge, por de formación profesional, es ingeniero, estuvo trabajando durante unos cuantos años y su última etapa vital es editor de libros, por lo cual también tiene un bagaje cultural e intelectual importante que se deja notar en su propio libro, aparte de otros que tienes publicados, lógicamente. A mí me llama muchas veces la atención, aparte de la Academia Literaria, como he comentado al principio, me llama la atención, bueno, te hago la pregunta, ¿no? O sea, hablabas de música, hablas de cine, hablas de literatura, hablas de muchas cosas. La música clásica, no sé si tienes melomanía por música clásica en especial, ¿qué te inspiraba cuando andabas? Bueno, hay que tener mucho cuidado con la tecnología, pero no hay que renegar de ella. Yo hice un programa, por ser ingeniero, soy muy metódico para algunas cosas. Yo traía una lista de Spotify que duraba 1 hora y media, de las 8 horas que caminaba. Y las otras 6 horas y media tenían que ser en silencio. Como yo soy muy aburrido, 8 horas conmigo eran insoportables, entonces dije, bueno, 1 hora y media de música para, vamos, que me ayude Beethoven, ¿no? Un poco. Y entonces en esa 1 hora y media, sobre todo en la mañana, sobre todo muy temprano, cuando todavía las neuronas no están totalmente despiertas, la música me ayudó. Y a la 1 hora y media, y te lo digo porque todavía tengo aquí las listas, las 35 listas de Spotify que guardé una para cada día, con esta obsesión que tengo, las hice 35 distintas, había de todo, había música clásica, había música popular, no había demasiada música para cantar, porque hubiera cantado, y entonces no hubiera llegado, ese es el problema. Entonces, pero tenía 1 hora y media, y a la 1 hora y media se terminaba la lista de Spotify, y entonces va. Había, inclusive de vez en cuando, puse un par de podcasts que tenía interés en, pero podcasts no de los que duran tanto tiempo, sino los que duran 10, 12 minutos. Pero después el silencio y después escuchar a otras personas. Hay gente en el camino terrorífica, porque esto es como la vida.
hay gente que quiere platicar contigo de todo, platicar, charlar, disculpen algunos modismos mexicanos, y quiere hablar con alguien. Y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué no te regresas a tu casa? Porque y hablaban, y entonces de pronto, pues sí le tengo que decir, te voy a pedir un favor, suficiente carga traigo con mis problemas, no puedo llevarme los tuyos, o no me interesan las elecciones en Italia, no me interesa. Entonces sí, de pronto cuido un poco eso, ¿no? Pero hay momentos maravillosos. Les decía que en la mayoría de los lugares donde llegas, las mesas son continuas. En muchos de los restaurancitos, de los albergues, ¿no? Las mesas son continuas e inclusive en algunos albergues la gente cocina. No me tocó a mí, pero sé que entre la gente cocina. Pero es una maravilla sentarte y a ver quién cae junto. Y eso es increíble, porque entonces te empiezas a dar cuenta lo odiosos que nos convertimos al no poder ni siquiera saludar al de la mesa de junto, que a veces hasta lo conocemos, pero a que se llegue una persona que es tailandesa y que te comente algo y que tú le preguntes y algunos no te van a decir nada importante, otros te van a decir que están felices o tristes o lo que sea, ¿no? Voy a hacer un comentario. Hay una película que se llama My Way, que es de Charlie Sheen, que habla precisamente del camino, donde él es un dentista creo que de San Diego, y le avisan que su hijo se mató en el primer día del camino, y él va y le entregan las cenizas con su hijo, y él decide hacer el camino con el hijo y lo que le pasa, ¿no? Pero el comentario va en que a mí me tocó una persona que llevaba las cenizas de su esposa, y que habían prometido que iban a... Hay situaciones así de drásticas, o hay situaciones de la gente que va porque está de moda. Hoy el Camino de Santiago también está de moda, y también sufre porque hay gente que lleva 3 bocinas como los de las películas y que trae toda la orquesta sinfónica colgada y que te puede cortar el ritmo. Pues sí, es parte de la vida. El camino no es particular, pero la música sí es muy... Para mí ayuda a despertarme, ¿no? Sobre todo porque hay días que cuando eran caminos largos, etapas largas, y a mi edad no los puedo recorrer tan rápido, pues tenía que salir a las 5:30, donde todavía no había luz. Entonces, si como vas muy atento en el camino, traes una lámpara de cabeza, tampoco tienes demasiado tiempo para pensar, entonces la música ayuda un poco. Luis, una pregunta. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque la verdad es que el libro sí que, bueno, tanto Pablo como los que leyeron el libro nos encantó. Yo creo que estás dentro de ese género de natural greeting, como lo llaman, o escritura de la naturaleza, ¿no? Que, bueno, pues que hay un movimiento que escriben sobre esa lentitud que ha comentado, esos pasos de esa naturaleza, cómo describes cada etapa que no tiene que ver con el capítulo anterior siendo lo mismo, o sea, es que te va enganchando poco a poco con esa lentitud de pasos, con esa descripción de todo esto, y lo encajo ahí porque son libros de naturaleza, que vives el sitio sin descartar lo que has comentado tú, y quitar, pues que hablas también de su gastronomía, de la historia, por donde pasa su patrimonio. Y yo te quería preguntar por el subtítulo de dar sentido a los pasos. Para ti, ¿qué es ese sentido? ¿Qué sentido existe a esos pasos? Bueno, yo creo que la parte importante de dar sentido a esos pasos es que es un asunto personal, no es dar el mismo sentido a los pasos de todos. Dar sentido a sus pasos es un poco esa sensación de, a ver, ¿por qué estoy caminando? Porque puedo hacerlo de todas maneras. Y preguntarse es un ejercicio sano, yo creo. Yo creo que es un ejercicio sano de decir, bueno, ¿qué pasa con una persona como yo, de 68 años, que ya no espera tener más hijos? Ya no, ¿verdad? Sí disfruto a los nietos y todo esto, pero también los nietos no son míos.
está la relación con mi mujer, que además ella trae su propia vida, es darle sentido a lo que yo soy yo. De alguna manera tiene uno que buscar estas renovaciones del matrimonio, si es que existen o no, porque pues también depende de cada quien, pero es decir, bueno, no hay que vivir por vivir, porque además me faltan, en términos generales, de acuerdo con las estadísticas, me faltan 20 años. Entonces más vale que le dé sentido a esta sexta adolescencia que estoy viviendo, ¿sí?, a simplemente dejarme llevar hasta que algún tren se descarrile conmigo adentro, yo no sé, o sea, esa es la parte donde a veces, decía yo en una charla que a veces nos vemos como producto terminado. O sea, hay un producto terminado de una empresa y el producto ya está hecho. Y así lo venden o no lo venden, ya no hay nada que hacer. Yo creo que el ser humano no es así. Y yo creo que este concepto de romper el soy un producto terminado es darle sentido a los pasos. Y la ventaja del camino en ese sentido sí es muy buena, porque tampoco te puedes parar a medio camino y decir, bueno, por lo menos el día hay que acabarlo, hay que llegar al siguiente pueblo, o hay que... Y entonces, bueno, si ya lo tengo que hacer, que no sea como estos días de que yo me levanto esperando llegar a la noche. Y eso es algo que nos pasa mucho. O sea, mi único objetivo del día hoy es que va a haber de cenar. Bueno, hoy acabo de desperdiciar 20 horas, ¿sí? Creo que esa es la parte del reto interesante. Y lo puede hacer la gente donde quiera. A mí me sirvió Santiago y el camino, sí, pero yo sí creo que de vez en cuando nos convendría sentarnos a decir, en México decimos mucho, deja de estarte haciendo buey, o sí, deja de estar pretendiendo que vives cuando no vives. Y esa es quizá la parte importante. Pues no sé si... Sí, yo Luis, quería preguntarte, no sé si quizás lo has dicho en un momento que creo que salió a atender una llamada, pero perdón si ya lo has dicho. Pero tengo la curiosidad de si el libro nace de unas notas que pudieras tomar durante el camino propiamente, o si escribiste a posteriori. No, una de las cosas que traté de hacer, y quizá el mayor peso innecesario o necesario que llevaba yo atrás, era mi laptop. No por conectarme a internet, sino porque yo llegaba a tratar de escribir unas conclusiones sobre el día. Y yo no tengo la facilidad que tienen los jóvenes hoy de en el móvil escribir a velocidad de infarto. Yo necesito sentarme. Y entonces yo llegaba, lo primero que hacía era bañarme, volverme a poner vaselina en los pies, que era algo que me han recomendado y que agradezco, y así con los pies al aire mientras la vaselina se secaba, escribía la conclusión del día. El libro no lleva, no habla exactamente de las conclusiones del día, porque lo que hice fue reacomodar a capítulos donde hablo un poco de momentos difíciles, tiernos, simpáticos, lo que tú quieras, pero sí tomaba notas y escribía, no sé, a lo mejor un par de cuartillas. Algunas veces al día siguiente ya no servían para nada porque te das cuenta que estabas muy cansado o lo que sea, pero sí, tomaba muchas notas. Y cuando llegué a casa, lo primero que hice fue, ahora necesito reacomodarlo. Y como te digo, escribir fue fácil, lo difícil fue corregir porque hubo que casi rehacerlo todo, ¿no? Y quiero hacer un comentario simpático con lo que pasó. Hay dos cosas en particular que me movieron muchísimo. Una fue que cuando estaba a medio proceso me enteré que un amigo mío necesitaba un trasplante de riñón y no tenía dinero para hacerlo. Y entonces, a través de redes sociales, invité a gente que me lee, porque me leen en las redes sociales, a que dieran el equivalente a 10 euros por cada kilómetro recorrido. Entonces que yo necesitaba conseguir 8,000 euros, así, para ayudar a la operación. Y entonces mucha gente apoyó con
10 euros por cada kilómetro recorrido. Se juntó un poco más del dinero y bueno, le di un sentido social a esta pérdida de tiempo, digamos. Y la segunda fue que para mí era importante que vieran, que mis nietos vieran que no soy un hombre viejo. Me acuerdo que en una llamada que les hice, de pronto yo hice un mapa de España, que lo puse en un cartón, y ellos tenían un pin que cada día con su mamá tenían 7 y 4, con su mamá iban poniendo el pin donde iba el abuelo, ¿no? Para que lo vieran, ¿no? Pero como al 6º o 7º día que les llamé, me decía mi nieto el grande: oye, ¿tú estás loco? ¿Quieres cruzar todo España a pie? ¿O qué te pasa? O sea, pero bueno, entonces, pero sí, fueron como dos motivaciones. Y sí, escribía mucho estas observaciones, si no se me hubieran perdido. Pues bueno, digo, además de agradecerles su presencia y además agradecerle a la librería, es un sitio gozoso, a mí me gusta así, presentaciones como entre los libros y todo, siempre es una cosa realmente novedosa. Además de agradecerles, agradecer el haber venido al CENIS a conocer y a acercarme a cosas que de otra manera nunca lo hubieras hecho. Es otro privilegio del camino, realmente privilegio del camino. Pues hasta donde me sea posible invitarlos a hacer su propio camino, el que cada quien quiera, que no tiene que ser Santiago. O sea, se pueden ir a la Meca, faltaba más, y aquí hay libres pensadores para todo. Como dices, si a la Meca hay que ir una vez en la vida, pues Santiago a lo mejor también. Y a mí en lo personal, pues decir que un año después sigo disfrutando lo que aprendí, y no se crean, de pronto vuelvo a leer y digo, aquí hay un compromiso que estoy evadiendo y que siempre es importante retomar. Escribirlo siempre es un problema porque ya se quedó ahí. Y por un lado es bueno porque ya no se te va a olvidar, pero por otro lado no se te va a olvidar. Entonces, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.